Bueno, vamos a empezar con la entrevista para el curso autogestionado de la defensa pública con una serie de preguntas al juez Eddie Rodríguez. La primera pregunta, y agradeciendo mucho la participación, es como, ¿cuál considera usted que es el rol de la defensa pública ante la reforma procesal familiar? Bueno, muy buenas tardes. Totalmente agradecido por el espacio para contribuir un poco con este gran reto de la formación que tenemos jueces, juezas, defensores y defensoras en torno a tratar de ir entendiendo la lógica que nos trae este Código Procesal de Familia. Desde la defensa yo vería retos en 4 grandes áreas. Vería un reto como institución en la parte organizativa, para empezar por este lado. ¿A qué me refiero? La defensa pública va a tener que replantearse seriamente los tipos de procesos en los cuales interviene, algunos por mandato expreso del código, como el artículo 56, algunos otros que se pueden derivar, por ejemplo, del artículo 42. Pero esta parte organizativa tiene que ver también con el acomodo o la organización de las diferentes oficinas de defensa, porque vamos a tener, por ejemplo, procesos donde se inicia con una audiencia única, una audiencia rápida, como por ejemplo un proceso de modificación de fallo. Entonces, aquella parte donde tenemos un proceso de fijación, que tenemos tiempo para elaborar la demanda, la organizamos, la armamos, la presentamos. En un proceso de modificación, lo que me puede pasar es que me llegue un usuario, una usuaria a la defensa pública y me diga, mire, me acaban de notificar esto, mañana a las 8 de la mañana tenemos una audiencia. Entonces, vamos a tener a lo interno de la defensa que tener la organización para poder destacar una persona para que se encargue de preparar probablemente en 24 horas las bases de la defensa técnica en una audiencia que ese día siguiente empieza y termina. Entonces hay algunos temas que hay que pensarlos a nivel de organización. Encuentro otro reto importante relacionado con el manejo del derecho de fondo. Una de las cosas que nos trae la oralidad es que no se elimina aquellos espacios que tenemos individualmente en nuestro escritorio para pensar los argumentos de una apelación, para pensar en los argumentos de una contestación, para pensar en los argumentos que vamos a plantear en un recurso, por ejemplo, porque prácticamente todo eso se traslada a una audiencia oral. Entonces yo como defensor, como defensora pública, simple y sencillamente tengo que tener el manejo suficiente del derecho de fondo que me permita a mí, en el momento que corresponda, que puede ser totalmente inesperado, levantar la mano en una audiencia y decir, señor juez, señora jueza, voy a plantear un recurso de revocatoria, voy a plantear un recurso de apelación y ahí daré mis agravios. No los puedo dar 3 días después, no los puedo dar 5 días después, sino que es en ese momento. Y esto también no solo generado de la oralidad específicamente. Por ejemplo, pensemos en los resolutivos familiares diseñados por la norma para ver el tema de la eventual nulidad por vicios en el consentimiento de un acuerdo extrajudicial. Entonces, vamos a tener que prepararnos incluso en algunos temas que hoy día no necesariamente tenemos que abordar en los diferentes procesos. Diría como un tercer gran reto, todo lo que venga relacionado y de la mano con el desarrollo de destrezas de oralidad. Esta parte de cómo verbalizar, de qué verbalizar, cómo plantear nuestros argumentos, a mí me parece fundamental que desde la defensa pública tengamos depurado, por ejemplo, el planteamiento, el cómo hacer conclusiones. Todas las audiencias de los procesos familiares, incluso el resolutivo familiar en procesos, en temas alimentarios y los procesos alimentarios como tales, todas las audiencias van a cerrar antes del dictado de la parte dispositiva del fallo
con un espacio para que el defensor o la defensora pública pueda emitir conclusiones. Y emitir conclusiones no es reiterar nuestros argumentos del proceso. Nuestros argumentos del proceso la persona juzgadora ya los tiene clarísimos. La capacidad de argumentar en una parte conclusiva tiene que ver con poder desarrollar la argumentación suficiente para convencer al juez o a la jueza por qué mi testigo dijo la verdad, por qué a mi testigo hay que creerle, por qué el testigo de la otra parte no está diciendo la verdad, por qué no hay que creerle. Es decir, solo para hablar del tema credibilidad en la prueba, pero un poco tiene que ver con esto, ¿verdad? Que esa parte de cómo hacer conclusiones en los procesos alimentarios es un tema que tenemos que trabajarlo, y me parece que es un reto importante que desde la defensa se va a tener. Y por último, pienso en el manejo procesal adecuado. Yo como persona juzgadora tengo que tener claro cuáles son las reglas de la audiencia que yo voy a dirigir. El defensor o la defensora pública no puede simple y sencillamente confiarse en la expertise de la persona juzgadora en el manejo de la audiencia, sino que tiene que manejar también la audiencia de una forma que no solo sepa cuáles son sus espacios procesales. Recordemos, por ejemplo, el tema de nulidades. Si es un vicio que ocurre en la audiencia, tengo que reclamarlo en el momento. Si la audiencia termina, ya no me opera aquellos 8 días que tengo en otra norma adicional, porque la lógica de las nulidades parte de la convalidación de los actos. Tener clarísimo que si yo voy a presentar una apelación contra una resolución que además tiene revocatoria, tengo que plantear los 2 recursos, porque si no me rechazan de plano la apelación, pero también que me sirva a mí de insumo por si la parte contraria presenta una apelación, inmediatamente oponerse a la admisibilidad porque no ha cumplido con un requisito de forma. Estos temas a mí me parece que son fundamentales en el quehacer de la defensa pública, en las audiencias y en los procesos, y por lo tanto representarán en resumidas cuentas los retos más visibles, además de que hay otros, pero los retos más visibles que pudiéramos pensar en este momento. Muchísimas gracias, Eddie. Efectivamente, la reforma procesal trae retos a todas las partes y en el caso de la defensa pública una preparación mucho más amplia del caso, de las estrategias, de la oralidad y del conocimiento de fondo. Con respecto a la segunda pregunta, es más referida a al cambio, ¿verdad?, que se hace con el Código Procesal. ¿Considera usted que la estructura monitoria del proceso especial de pensiones alimentarias brinda mayores garantías tanto a la parte actora, parte beneficiaria, de la parte demandada? El proceso de estructura monitoria como proceso de urgencia de pronto es una selección, una decisión política del legislador que a mí me parece acertada. El tema de las garantías procesales va a depender mucho, desde mi perspectiva, de cómo jueces y juezas logren entender y aplicar este proceso de estructura monitoria. Yo entendería, por ejemplo, que si un juez o una jueza tiene claro que el proceso de estructura monitoria lo lleva sí o sí, lo lleva sí o sí a dar un elemento básico de credibilidad inicial para la persona acreedora alimentaria, una persona acreedora alimentaria planteando su demanda, cumpliendo con los principios de buena fe, es un proceso que le garantiza una decisión justa y rápida. De ahí en adelante, entonces vendrán, dependiendo de si hay oposición o no hay oposición y los mecanismos de oposición que pueda en el futuro la Sala Constitucional dimensionar, porque, por ejemplo, si la Sala Constitucional nos dijera
que la sentencia anticipada tiene recurso de apelación, aquí me desestabiliza el sistema y más bien se me va a convertir en un problema. Entonces, en la medida en que este proceso se mantenga tal cual está en el Código Procesal de Familia y pensando específicamente en la parte acreedora, me parece que es un proceso que está sí o sí dirigido a una satisfacción del derecho alimentario en los términos en que la Convención de los Derechos del Niño lo visualiza. Perfecto. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las reglas de competencia para la presentación de un proceso especial en pensiones alimentarias? Yo vería que en el tema de la competencia territorial no es mucho lo que cambia. Básicamente el artículo 19 propone que la parte acreedora siga con ese derecho a elegir entre el juzgado del domicilio del demandado, el juzgado del domicilio de la parte acreedora. Entonces creo que ahí no hay mucho cambio. Vería dos cuestiones interesantes. Una es que si vemos el 19 usa el concepto de residencia habitual o domicilio. Yo entendería que esta O es una O disyuntiva y que el legislador es un legislador que ha tenido el suficiente cuidado de entender que domicilio y que residencia habitual son dos conceptos jurídicos y a partir de la definición que da el Código Civil está entonces planteando una alternativa adicional. Si no entendemos que esa O es una O disyuntiva, pareciera que sería una redacción descuidada y está considerando que domicilio y residencia se refieren al mismo término, al mismo concepto jurídico. Si lo entendemos de la manera que yo lo estoy entendiendo, entonces yo podría decir que sí hay una innovación importante y es que la parte acreedora, además de poder escoger el juzgado de la residencia habitual del demandado, también podrá escoger el juzgado del domicilio del demandado. O también, decíamos, puede escoger entre el juzgado de su residencia habitual, pero también puede escoger el juzgado de su domicilio. Insisto, entendiendo que esos conceptos de domicilio y residencia son conceptos diferentes. Pienso en alimentos que esta visión es la visión que más se ajusta a los principios de accesibilidad que tiene el artículo 6 y el artículo 8 del Código Procesal de Familia y además me viene resolviendo un añejo problema, aquel que yo tengo una persona usuaria que vive en la zona de Los Santos, pero que tiene una tienda en Cartago, todo el día pasa en Cartago, ahí tiene sus negocios, pero si va y presenta la demanda de alimentos en Cartago, le dicen, pero es que usted no vive aquí, usted vive en la zona de Los Santos, eso, entonces el juzgado se declara incompetente. Con el Código Procesal de Familia, yo vería que yo en la demanda, eso sí, le tengo que aclarar a la persona juzgadora, mire, mi residencia es en la zona de Los Santos, pero mi domicilio, por estas y estas razones, es en Cartago y por lo tanto yo puedo también escoger válidamente el juzgado de pensiones alimentarias de Cartago, para poner un ejemplo. Y el otro tema en materia de competencia interesante es la modulación que se le viene haciendo a la competencia ambulatoria. El artículo 19 mantiene la posibilidad de trasladar el expediente de un juzgado a otro ante el cambio de residencia o de domicilio de la parte actora. Sin embargo, aparece una limitación que la ley hoy no tiene, que es justamente que el proceso no se puede mover hasta tanto, dice el código, que tenga sentencia firme. Yo diría que tenga monto firme, porque ese monto no necesariamente va a provenir de una sentencia. Para efectos aclaratorios y evidentemente con una reforma pues tan grande como la que va a entrar en octubre con este código, hay posicionamientos con respecto al tema de la competencia y uno de los posicionamientos es que con el tema de la residencia y el domicilio solo y únicamente se abre para efectos de la parte actora, lo cual evidentemente desde la posición que un defensor o una defensora tenga que tener, pues parcializa porque si vamos a interpretar esa O
sería para ambas, abriendo la competencia para ambas partes, abriendo la competencia en que se puede tramitar en el domicilio o residencia habitual de la parte actora o de la parte demandada. Pero si interpreto que solo para la parte actora, estaría interpretando con contrario senso y vulnerando reglas. ¿Qué considera usted con respecto a esta posición aclarando? Yo entendería que la opción existe de escogencia, la tiene la parte actora, tanto en esas dos posibilidades, es decir, su propio domicilio o su propia residencia, y también la del domicilio o residencia de la parte demandada. Yo ahí entendería que si la parte actora tiene domicilio y residencia en dos lugares diferentes y el demandado tiene domicilio y residencia en lugares diferentes, técnicamente la parte actora va a tener 4 opciones diferentes para escoger. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. La siguiente pregunta es, ¿existe la posibilidad de la oposición parcial a la sentencia anticipada? Yo entendería que en razón de la naturaleza de la oposición se debe plantear en los extremos que le sea desfavorable o los extremos de esa sentencia anticipada que no se quieran aceptar. Por lo tanto, no le vería ninguna utilidad iniciar un proceso o iniciar el procedimiento para tramitar la oposición que es sobre un punto específico, como si se tratara de un cuestionamiento de todo el pronunciamiento de primera instancia. Entonces, esto a mí me lleva a contestar su pregunta de manera afirmativa. No hay ningún problema. Si a mí la sentencia anticipada me fija monto, me fija pensión retroactiva, me fija gastos de embarazo y maternidad y me fija otros extremos, y mi cuestionamiento como parte actora es única y exclusivamente en relación con los gastos de embarazo y maternidad, mi oposición específica será sobre ese punto. Y si los demás extremos no son objeto de oposición de la parte contraria, entenderíamos que los demás extremos adquirieron firmeza de acuerdo a las reglas de no oposición y por lo tanto el contradictorio que se abre tendrá como límite de discusión justamente el contenido de la oposición de las partes. Y ahí es donde yo entendería que el juzgado en la sentencia que dicte al final de la audiencia se debe pronunciar única y exclusivamente sobre esos aspectos no debatidos. Porque vean qué interesante, si lo pensamos diferente, tendríamos que decir que la oposición, cualquiera que sea, hace que la sentencia anticipada pierda validez y eficacia y por lo tanto vamos a ocupar una nueva sentencia que resuelva todos los extremos. ¿Y qué tal si esa nueva sentencia que resuelve todos los extremos es dictada por otro juez o por el mismo juez y en los extremos no cuestionados dictada de manera diferente? Entonces tendríamos que apelar esa sentencia para ver esos otros extremos, pero resulta que no era el tema de apelación porque no tuvimos el espacio del contradictorio en oposición. Entonces, a mí este análisis es el que me lleva a pensar que la sentencia anticipada, por disposición del 270, tiene que contener pronunciamiento, además de una serie de aspectos de carácter obligatorio, de todas las pretensiones que sean planteadas. Y respecto de esa sentencia anticipada, las partes objetarán los puntos o el punto en el que no estén de acuerdo y el proceso de contradictorio que se abre a través del señalamiento de la audiencia única que habría que hacer en ese sentido sería única y exclusivamente para discutir esos aspectos que fueron cuestionados a través de las respectivas oposiciones de las partes. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es un aspecto que se han cuestionado mucho más con el cambio que se hace de la dinámica de la estructura del proceso de pensiones. ¿Podrían las partes ofrecer prueba en audiencia de conciliación para efectos de que la persona juzgadora la analice en la sentencia anticipada, en el caso no conciliación? Ese es un tema interesante porque si uno revisa la estructura de los procesos monitorios, ese espacio procesalmente no existe. Si lo que tenemos es una demanda, cumple con el cumplimiento obligatorio de ciertos requisitos,
un espacio para intentar negociar, y si no hay posibilidades de negociar, entonces viene el dictado de una sentencia anticipada que lo que va a volver a ver es la demanda, no el espacio para un recibimiento previo de prueba. Esa es la estructura básica y lógica del proceso monitorio. Lo que pasa es que esta estructura básica y lógica de los procesos monitorios pareciera que tiene un par de argumentos que me debilitan o me modulan o me hacen un proceso monitorio con algunas particularidades derivadas del conflicto del que se está resolviendo. Y es que si vemos el 270, párrafo primero, párrafo 269, establece que en ese plazo que hay entre la convocatoria y la realización de la audiencia preliminar de conciliación, la persona juzgadora tiene un poder de ver, que es informarse, acceder a todos los registros de los que tenga acceso para ver condiciones económicas de las partes. Entonces, ojo, el código está preveyendo que el juez de oficio saque información para que la tenga para poder dictar la sentencia anticipada. Entonces ahí yo estoy entendiendo que ya no es aquella estructura clásica de otros procesos monitorios de otras materias, que fue lo que mencioné ahora, ¿verdad? Que es demanda, y lo que vamos a revisar es la demanda, sino que entonces parece que el código lo que está diciendo es, mire, persona juzgadora, usted va a dictar aquí una sentencia anticipada, usted tiene una demanda, pero usted debería recolectar información. Y luego, si nos vamos a los principios de prueba, entonces yo entendería que tanto la parte actora como la parte demandada pueden suministrarle los elementos probatorios que consideren apropiados a la persona juzgadora antes de que dicte esta sentencia anticipada. ¿Y por qué este juez o esta jueza puede usar esa prueba? Porque tenemos otro principio de tutela de la realidad, porque podría ser perfectamente que la parte actora tenía una información determinada en relación con la capacidad económica del demandado, y resulta que esa información era equivocada, pero en ambos sentidos. No lo veamos solo en la parte negativa. Pensemos que cuando el juez o la jueza se mete a revisar la información de la caja, se da cuenta que este demandado lo habían ascendido y ahora ganaba el doble. Pareciera que no tiene sentido que el juez o la jueza ignore esa información y se base en lo que decía la demanda, y en la otra dirección igual, ¿verdad? Una demanda que me afirme que el demandado es funcionario del ministerio tal, para pensar en que lo que me va a decir la caja es total y absolutamente creíble, y resulta que la información que tenía no era la correcta. Entonces, dentro de esa lógica, pensando en el principio de tutela de la realidad, yo diría que, a pesar de que no está expresamente regulada una etapa de ofrecimiento de prueba para que la persona juzgadora dicte su sentencia anticipada, no hay ninguna limitación legal. El principio de tutela de la realidad y los principios de flexibilidad, de preclusión flexible, y de pronto algunos principios de prueba me ayudarían en conjunto para sostener que el espacio debería permitirse, que si no se logra conciliar, no hay ningún problema que la defensa pública llegue y le diga, mire señor juez, mire señora jueza, quiero aportarle este elemento probatorio para reforzar mi dicho de la demanda, o que el demandado pueda hacer lo mismo, porque incluso, insisto, la persona juzgadora también por su cuenta tiene un poder de ver, de acuerdo al 269, de confirmar afirmaciones en lo que los registros a los cuales tenga acceso se lo permitan. Sí, es toda una integración de principios que nos van a dar la respuesta a muchas interrogantes en la puesta en práctica de este código. La siguiente pregunta es, ¿existe la posibilidad de dictar una sentencia anticipada sin lugar en el proceso especial de pensiones alimentarias? Vamos a ver. Si hacemos una lectura
de la sentencia anticipada tal cual está regulada en el 270, la respuesta sería no. La sentencia anticipada está diseñada en el código para fijar un monto, tanto que me establece los contenidos de esa sentencia anticipada. El problema es que la puesta normativa que trae este código, cuando yo pienso en las diferentes situaciones que se pueden producir en los procesos alimentarios, me quedo con un problema que si no aceptamos una sentencia anticipada sin lugar, no le encontramos solución. Me explico. ¿Cómo resolvemos hoy día con las reglas actuales aquella situación hipotética donde llega un señor casado, presenta una demanda contra la esposa, quiere que le fijen alimentos y el juez o la jueza analiza y se da cuenta que no hay estado de necesidad o que el estado de necesidad es dudoso por donde uno lo quiera ver. Y más bien parece que es una venganza porque le habían pedido medidas de protección. ¿Esas cosas pasan? Sí, esas cosas pasan. O el chiquillo después de los 18 años que presenta una demanda de alimentos contra su papá, contra su mamá, y de la lectura de la demanda es clarísimo que puede no estar cumpliendo con los presupuestos que exige la norma para que él, siendo mayor de edad, pueda tener derecho a alimentos. O una demanda contra un abuelo como obligado no preferente y no hay mucha claridad de que podamos en ese caso reclamarle alimentos al no preferente. ¿Cómo abordamos hoy día esa situación? Fácil. Damos traslado, no fijamos provisional, vamos al contradictorio, recibimos toda la información y en sentencia decimos, sí, sí se cumplió, hay que fijar cuota, o no, no se cumplió, se declara sin lugar la demanda. ¿Cómo resolveríamos esos supuestos que van a seguir ocurriendo con el Código Nuevo, con una sentencia anticipada que prevé la fijación de un monto? Ya no podemos reservar el dictado de la sentencia anticipada para seguir con el proceso, ¿no? Porque ahí se acabó. Por ahí alguien me dijo, bueno, ¿y qué tal el rechazo de plano? Es que el rechazo de plano, para mí, el rechazo de plano que viene regulado en el 268, para mí no está pensado en ese supuesto, porque el rechazo de plano, según el 268, debe usarse para dos cosas. Uno, cuando hay litispendencia, es decir, que hay otro proceso donde se está discutiendo, se discutió lo que aquí me están pidiendo. Entonces ahí que nos sirva de una vez para recordar que la litispendencia es motivo de archivo y no motivo de acumulación, ¿verdad? Porque en algunos momentos nos hemos confundido un poco con eso. Y el otro supuesto de rechazo de plano del 268 es cuando es evidente la inexistencia del derecho. Pero es que en estos casos que yo estoy planteando de ejemplo, no es evidente la inexistencia del derecho. Lo que tenemos son dudas serias sobre el estado de necesidad o sobre el cumplimiento de condiciones legales. Entonces, no me sirve el rechazo de plano, no puedo continuar con el proceso para abrir el contradictorio para después en otra sentencia. Entonces, ¿qué me queda? Cuando yo analizo todo eso, mi posición en este momento es que el dictado de una sentencia anticipada sin lugar me viene a resolver procesalmente este problema. ¿Por qué? Porque yo le digo a la parte actora, mire, su reclamo lo voy a rechazar. Y si yo me pongo a revisar el 270, el primer requisito que debe cumplirse en la sentencia anticipada es la razón y el fundamento de la existencia del derecho. Y cuando analicé eso, ahí me quedé y digo no. Entonces, dicto una sentencia anticipada sin lugar y eso funciona para efectos del contradictorio de una manera muy similar a cómo funciona la alternativa que yo tengo con la ley de pensiones alimentarias, ¿verdad? Esta cuestión de darle curso
y reservar el dictado de la sentencia provisional o denegar el dictado, de la pensión provisional o denegar la fijación de la cuota provisional de alimentos. Porque entonces yo como juez o como jueza dicto una sentencia anticipada sin lugar y ahora sí, le comunico a la parte actora. ¿Y qué opciones tiene la parte actora? Conformarse con mi decisión porque la convencí, no presenta oposición, listo, eso adquiere firmeza. Hasta ahí llegó. Pero la parte actora puede plantear una oposición a esa sentencia anticipada. Ofrecerá su prueba, dará sus argumentos y ¿qué sucede si hay oposición fundada en tiempo? Vamos a una audiencia y vamos a abrir el contradictorio. Entonces, ahora sí, después de hacer esa audiencia, en la sentencia que sigue, yo voy a decir, opción A, se mantiene lo dispuesto en la sentencia anticipada, es decir, no, sigo creyendo exactamente lo mismo, esa tiene apelación y la pueden llevar a segunda instancia, o eventualmente en esa sentencia yo puedo decir como juez de primera instancia, revoco mi sentencia anticipada por estos y estos motivos y ahora sí fijo. Entonces, la pregunta inicial de si se puede o si se debe, la respuesta sigue siendo, ahora sí, de manera resumida, la misma. De acuerdo a la normativa, no, pero no porque esté prohibido, sino porque no se regula, no se dice absolutamente nada. Pero el problema práctico que he planteado, por el momento, me está llevando en la dirección de que esa es la única alternativa que tendríamos para resolver este problema práctico. Sí, es una cuestión de resolver ese tipo de casos específicos, ¿verdad? Que es la única solución viable para poder abrir el contradictorio y a darle a la parte la posibilidad de que se oponga, ¿verdad? Veremos a ver qué pasa en la práctica en este tipo de casos, ¿verdad? La siguiente pregunta es, ¿cómo podría resolverse, hablando un poco de la participación efectiva que se le da a las personas menores de edad con este código, no porque no existiera, sino porque ya tenemos un artículo que habla de la posibilidad más en pensiones alimentarias, ¿verdad? Que se plantean conflictos de interés con una persona menor de edad, que se apersona el proceso y la persona actora ya presentó un proceso en su representación y tienen dos posiciones totalmente distintas en el proceso de pensiones. Dígase, por ejemplo, en firmar o no firmar un apremio, en que se aporte o no se aporte una prueba. ¿Cómo podemos resolver estos conflictos de interés que se van a dar, evidentemente, porque una persona menor de edad, pensemos en un adolescente que el padre o la madre le ofrezca algo y va a no querer firmar un apremio, por ejemplo, se me ocurre. Pero ¿cómo podríamos resolver estos conflictos de interés que se pueden dar? Sí, este tema es el tema, no es un tema, es el tema en el choque que es más visible en alimentos que en otras de los procesos que vienen regulados en el Código Procesal de Familia. Vamos a ver, veámoslo en simple. El artículo 41, básicamente, ¿qué es lo que nos viene diciendo? Que las personas a partir de los 12 años tienen capacidad procesal plena. Eso significa que no requieren ser representados por un tercero. Ahora, dice el mismo 42 que si la persona después de los 12 prefiere que lo represente un tercero, que puede ser papá, que puede ser mamá, que puede ser otra persona, perfecto. El tema es que ya tiene capacidad plena. Entonces, si nosotros solo leemos el 42, podríamos entrar en una espiral peligrosísima, que es decir, que en alimentos, en los procesos alimentarios, mamá ya no juega el juego después de que su hijo cumpla 12 años. Es decir, más o menos lo que sucede hoy con la adquisición de la mayoría de edad, ¿verdad? Llega mamá, pide alimentos para su hijo de 18 años y en el juzgado le van a decir, no señora, usted ya no, este chico ya tiene la capacidad plena. Bueno, esa capacidad plena, el 42 se la está trayendo a 12 años. Entonces, ahí tendríamos como la primera gran pregunta que hacernos. ¿Significa el 42 que en el proceso alimentario ya mamá o representante solamente puede actuar si la persona menor de edad la escoge y le designa y le dice al juez, yo quiero que me represente mi mamá? Esa puede ser
una interpretación de este 42, pero si solamente existiera el 42 en el universo de las normas. Pero tenemos un 263. Este 263 es una norma especial muy similar a la que tiene la actual ley de pensiones alimentarias, donde en términos generales da la posibilidad hasta que incluso el mero cuidador pueda representar, pero me habla de las personas menores de edad, no me dice de las menores de 12 años. Entonces yo puedo a simple vista pensar que hay una contradicción entre el 42 y el 263. Entonces, si yo pienso que hay una contradicción, entonces, ¿cuál es la norma que va a operar o se va a aplicar en procesos alimentarios? Entonces entro a todas aquellas disyuntivas o aquellas discusiones cuando hay conflicto de normas, que la norma posterior deroga o tiene aplicación preferente respecto a la norma anterior. Eso no me resuelve este caso porque los dos artículos están en el mismo código. Que la norma especial priva sobre norma general. Yo no tengo tan claro cuál de estas dos normas es la general y cuál es la especial. Tengo argumentos para entender que de pronto que la 42 es la norma especial. ¿Por qué? Porque es la norma para referirse a la capacidad procesal de las personas de 12 a 18. Pero puedo pensar que el 263 es una norma especial porque es para alimentos. Entonces, el tema no es tan sencillo. Pero yo creo que esa discusión no hay que hacerla, porque yo logro entender que este 42 y este 263 no son normas que chocan, son normas que se complementan. Y en parte, lo digo a veces de manera jocosa, porque me niego a aceptar que el 42 sea una norma que permita colocar a una persona menor de edad en una situación de vulneración. Yo no puedo agarrar y tirar a un chiquillo de 12 años y decirle, mire, el código dice que es a usted el que le toca de ahora en adelante. Entonces, ¿cómo hago para no sentirme mal, para entender que estas normas no son contradictorias? Entonces por el momento, y estas cosas es importante aclararlas, ¿verdad? Estas conclusiones a las que llegamos son en escenarios académicos. Estamos estudiando la norma, estamos tratando de plantear propuestas de solución y no se trata de verdades absolutas ni nada que se le parezca. Entonces, vamos a ver, para entender que la norma no es contradictoria, tenemos que entender que este 42 suma pero no resta. ¿Qué significa eso desde mi visión? Que aquella posibilidad que tiene mamá o papá de pedir alimentos en favor de un hijo suyo entre 12 y 18 sigue intacta. Puede hacerlo, no hay problema. En parte, ¿por qué? Porque además el derecho de representación es una norma de fondo que está en el Código de Familia. Decir que este 42 como norma procesal deroga tácitamente una norma de fondo, creo que por ahí no es la vía. Entonces, por eso es que yo entiendo que este 263 sigue operando tal cual. Ahora, ¿qué es lo que hace el 42? Porque si decimos que este 263 opera tal cual, funciona hoy día con el 10, creo, de la ley de pensiones, entonces, ¿qué es lo que me aporta el 42? Suma. ¿Cómo suma? Le da la posibilidad a aquel chico entre 12 y 18 años que hoy tiene que actuar a través de representación de poder hacerlo solo. Entonces, nada más imaginémonos aquel chiquillo, y me salgo un momento de pensiones alimentarias, que no tiene papá declarado y que ya sabe quién es el papá, pero mamá no quiere presentar el proceso porque con ese señor no quiere nada. Entonces ese chiquillo a los 13 años ya puede iniciar el proceso solo sin necesidad de que mamá esté ahí. Igual podríamos verlo en alimentos, ¿verdad? De pronto podemos tener un chiquillo que hasta quiera demandar a papá y a mamá, a los dos, para que los dos asuman su manutención. Entonces ya ese 42 le suman. Entonces ven por qué la visión mía es que ese 42 suma, pero no resta, porque si resta, tendríamos que decir que entonces mamá tiene que salir y sabemos que si esa es la interpretación que termina prosperando para los procesos alimentarios y para el derecho económico de las mujeres y para la situación de las mujeres víctimas de violencia y para la situación de las mujeres en estado de vulnerabilidad, sería
una catástrofe. Desde mi punto de vista sería una catástrofe entender que ese 42 está sacando del escenario a mamá, papá, que es el custodio de este chico que requiere alimentos. Todavía no he respondido su pregunta, licenciada Abey, pero sí quería hacer este preámbulo. Entonces, si yo entiendo que este 42 suma y no resta, y yo entiendo que el 42 se complementa con el 263 y no se contradicen, entonces, ¿qué es lo que me queda cuando yo procesalmente tengo la posición del titular del derecho diciendo yo no quiero el apremio y una mamá diciéndome es que necesito el apremio porque necesito el dinero? El trabajo le va a tocar al juez o a la jueza. ¿Y por qué? Porque según el artículo 7, bueno, no, según el artículo 7, no, el artículo 7 me recuerda el tema de los derechos transversales. Y aquí tengo el interés superior de la persona menor de edad. Entonces la persona juzgadora va a tener en el caso concreto valorar la opinión del chico, valorar la opinión de mamá y decidir en ese caso concreto qué vamos a hacer. Nunca olvidándose del interés superior de la persona menor de edad. Ese va a ser el norte para que la persona juzgadora en el caso concreto diga no se ordena el apremio o diga sí se ordena el apremio. Por pensar en el apremio, pero podemos pensar en cualquier otra situación. Cuando yo planteo esto, alguien me ha dicho, ok, entonces esa capacidad plena ya no es tan plena. Bueno, es que, insisto nuevamente, pensemos en cualquier otro proceso. Pensemos en personas de 18 años para arriba. Pensemos en una persona con discapacidad. Pensemos en una persona en una condición de vulnerabilidad que llega al proceso y me dice, vengo a desistir. Y resulta que hay una norma que dice, no, usted no puede desistir. ¿Por qué? Porque usted pertenece a un grupo de población en estado de vulnerabilidad. Entonces, nuestra famosa capacidad plena no significa que somos los dueños absolutos del proceso. Esa podría ser la razón por la cual yo puedo decirle a un chico de 15 años, yo sé que usted no quiere el apremio, pero yo en este caso voy a ordenar el apremio. Uno, porque la decisión de ordenar el apremio es lo que protege de mejor manera sus derechos, y dos, porque usted, a pesar de ser el titular del derecho con capacidad plena reconocida en el 42, estamos en una situación donde la condición de vulnerabilidad provoca que el Estado o el juez, en este caso, tenga que tomar una decisión incluso en contra de la propia voluntad de esa persona que tiene capacidad procesal plena. Efectivamente es una situación que nos va a dar mucho que hacer y mucho que pensar, porque es analizar el norte del interés superior de las personas menores de edad, porque no es, y lo he escuchado en posicionamientos, bueno, ahora sale la parte gestionante, la parte actora, mamá o papá, y ahora le toca al menor, a la persona menor de edad. No, o sea, coincido plenamente en que lo que hace es abrirle el norte de participación en procesos donde no tenía la posibilidad de plantear un proceso ante la inercia de papá o mamá de plantear un proceso. Por ejemplo, en el caso de pensiones, que muchas veces no se plantea un proceso y ese menor quiere un proceso y puede demandar a los dos. Lo que abre es la posibilidad de plantear procesos donde no tenía la posibilidad, y pensando, por ejemplo, en un proceso de filiación, sería el ejemplo más claro, donde le estamos abriendo el norte, pero no es que está limitando ni está coartando el ejercicio del derecho a quien ostente ese cuidado personal, ¿verdad? Ahora bien, con respecto al proceso resolutivo que habla el 260, que habla con respecto a la ejecución de obligaciones, ¿podría explicarnos un poco en qué consistiría este proceso en sede alimentaria? El proceso resolutivo familiar es el mismo proceso resolutivo familiar que está regulado a partir del 211. No es un resolutivo familiar diferente o modulado para la sede alimentaria.
Tal vez ahí lo que de pronto tenemos que tener claro es que ya los juzgados de pensiones alimentarias no solo van a tramitar procesos relacionados con la fijación de cuota o eventualmente modificación de cuota, sino que también tienen la competencia para tramitar procesos resolutivos familiares. Un resolutivo familiar que claramente es competencia de estos juzgados de pensiones alimentarias son los resolutivos familiares de los que habla este artículo 260. Para entender qué es lo que vamos a discutir en este eventual resolutivo familiar en sede alimentaria, hay que entender la modificación del 260, que más básicamente lo que hace es recobrar aquel viejo espíritu de la ley de resolución alterna de conflictos, ¿verdad? Porque la ley de resolución alterna de conflictos ya desde hace varios años dice que los acuerdos que son tomados bajo o cumpliendo con los parámetros que establece la ley son ejecutivos y ejecutorios, creo que es que usa el concepto que usa la ley, y básicamente eso qué significa, que no requieren que una autoridad judicial los revise para decir si están bien, si están mal, si se ejecutan o no se ejecutan, sino que el acuerdo en automático ya tiene la fuerza de ley suficiente en tutela de la autonomía de la voluntad para ser sometidos a ejecución sin previa revisión, sin previo análisis de la persona juzgadora. ¿Qué fue lo que pasó? Que en familia la ley de resolución o este efecto de la ley de resoluciones alternas de conflictos, entendimos que por los valores o por los intereses que estaban en juego para la materia familiar, sí se iba a ocupar la homologación del acuerdo extrajudicial. Entonces, eso es lo que provoca hoy día que si hay un acuerdo de alimentos extrajudicial, por ejemplo, en casa de justicia, ese acuerdo haya que solicitarle al juez o a la jueza de pensiones que lo homologue. Si ese juez o jueza en el proceso de homologación aparece alguna de las partes y dice, mire, yo me opongo a que ese acuerdo se homologue, entonces en esa gestión de homologación se analiza eventualmente esta oposición para determinar y ahí se valora. Ahora, ¿qué es lo que me aporta este 260? Este 260 lo que me dice es que aquellos acuerdos extrajudiciales relacionados con temas alimentarios, siempre y cuando se hayan hecho ante el Patronato Nacional de la Infancia o ante alguna de los mecanismos autorizados por ley RAC, esos acuerdos ya no van a requerir la homologación previa indispensable para iniciar el proceso de ejecución. Entonces, ese mismo acuerdo en casa de justicia que hoy hay que llevárselo al juez de pensiones para que el juez de pensiones lo homologue, con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, se lleva el acuerdo al juzgado de pensiones, pero para que lo ejecute, no para que lo homologue. Ahora, ¿qué pasa si habían problemas relacionados, por ejemplo, con la validez de ese acuerdo? Pensemos en vicios en el consentimiento. Entonces, la norma expresamente dice que no puede en esa fase de ejecución plantearse, cuestionarse o resolverse una eventual inconformidad. Pero eso no significa que no existan eventuales inconformidades, vicios. Entonces, ¿qué es lo que propone la norma? Que si estamos ejecutando un acuerdo alimentario adoptado extrajudicialmente, lo estamos ejecutando en sede judicial y alguna de las partes objeta la validez de este acuerdo por cuestiones, y la norma no dice, la norma habla en sentido amplio. Vamos a nivel jurisprudencial después que ir dándole contenido a esos motivos amplios de los que habla el 260. Pero entonces partamos de un ejemplo para poder dimensionar esto. El Patronato Nacional de la Infancia interviene, saca unos chicos menores de edad de una casa, están en una sesión en el Patronato Nacional de la Infancia y terminan llegando a un acuerdo donde mamá retoma la custodia de los chicos y se establece a cargo de papá una obligación alimentaria. 5,000 pesos para cada chiquito. Y cuando esa señora
se da cuenta que no puede iniciar un proceso alimentario porque lo que tiene que hacer es ejecutar ese acuerdo, llega y nos dice, mire, pero es que a mí los funcionarios y las funcionarias del PANI me dijeron que si yo no aceptaba ese acuerdo, entonces me quitaban los chiquitos. Es decir, ella no acepta el acuerdo porque está convencida de que los 5.000 colones son razonables. Lo que no quiere es que le quiten los chiquitos. Entonces, ahí uno pudiera decir que hay un vicio en el consentimiento, porque lo que se plasma, que esto no tiene que ver con que me arrepienta de lo que negocié, tiene que ver con que yo tengo miedo de algo y ese miedo es lo suficiente para obnubilar mi criterio para aceptar o dimensionar un acuerdo. Entonces, nada más imaginémonos ese escenario. Y entonces, llegamos a presentar el proceso de alimentos y el juez nos dice, no, ya el demandado trajo un acuerdo en el PAN y ya lo estamos ejecutando, 5.000 colones para cada chiquito. No podemos, en esa fase de ejecución, ir a plantear los reclamos de validez del acuerdo por vicios en el consentimiento. Lo que la ley prevé es iniciar de cero, en un proceso aparte, en el mismo juzgado de pensiones alimentarias, la acción para anular ese acuerdo. ¿A través de qué? De un proceso resolutivo familiar, con las reglas completas del resolutivo familiar que viene prevista en el código. Me dice, licenciada May, si adicionalmente, o eso era lo que buscabas, o había algo ahí más que te interese. No, efectivamente, esa es la explicación con respecto a qué podríamos plantear con este proceso, porque quedan muchas dudas con respecto a qué podemos, cuando hay vicios en un acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, podría ser la mayor parte que recibamos del PANI, ¿verdad? Y efectivamente, por eso quería consultar sobre esta tramitación. No, efectivamente, esa era como la línea de ideas. La última pregunta, que creo que es la más complicada en este aspecto de la reforma, pero no pretendo tampoco pues que abarquemos todo el tema porque nos quedaríamos mucho tiempo, pero sí cambios esenciales con respecto al tema del apremio, que prácticamente es todo, por decirlo así. Pero ¿cuáles considera usted que son los cambios esenciales? Que sabemos que evidentemente pues nos cambia la gradualidad, nos cambia, ya nos viene a regular aspectos que estaban jurisprudencialmente establecidos con respecto a los límites, con respecto al apremio, pero ¿cuáles son los cambios esenciales que usted diría, estos son los cambios más esenciales con respecto a este tema? Creo que había que empezar al revés. ¿Qué queda igual? Y creo que lo único que queda igual es para qué sirve el apremio corporal. No es un mecanismo de pago, es un mecanismo para coaccionar al deudor que pague. ¿Cómo? Privándolo de la libertad y manteniéndolo en un centro penitenciario por un tiempo determinado, entendiendo que ese es un mecanismo para presionar el pago. Eso es lo único que queda. De ahí en adelante cambian muchas cosas, pero creo que podemos identificarlas fácilmente, porque algunos cambios son evidentes y otros cambios son muy sutiles. Empecemos por los cambios sutiles que tal vez de pronto no veamos de una lectura inicial del código. Para mí, el primer cambio sutil que vemos es que la consecutividad, aquella que exige la ley de pensiones alimentarias, desaparece de la norma. Y esto es interesante, ¿verdad? Porque esta consecutividad del que habla la ley de pensiones alimentarias, que ha sido interpretado una y otra vez por la Sala Constitucional para llevarnos en un escenario donde casi que de manera uniforme a nivel nacional, si la persona acreedora un mes no llega a pedir el apremio, resulta que viene el mes siguiente y dice, mire, es que me debe 2 meses, y le dicen, sí, pero usted perdió el mes pasado porque no lo pidió de manera consecutiva. La frase que justificó que la Sala Constitucional diera esas interpretaciones desaparece del procesal de familia. Entonces, eso me lleva a mí a pensar que el legislador ya no le exige a la persona acreedora que vaya todos los meses el día X a pedir apremio. A mí me parece que al eliminarse ese requisito, y si el apremio procede por 6 cuotas, yo puedo llegar al mes 6 y decir, me debe 6 cuotas, quiero el apremio por esas 6 cuotas, y el juzgado no puede decir, no, es que usted perdió 5 porque no vino, porque el requisito de norma desapareció. Esto va a tener que ser en su momento
repensado por la jurisprudencia y por la Sala Constitucional, sí, pero yo hoy día, viendo la norma, tengo que decir que el primer gran cambio, no sé si fue intencional o fue una inobservancia o un descuido, le quitaron la palabra y al quitarle la palabra, para mí automáticamente se tienen que desaplicar todas esas jurisprudencias de la Sala Constitucional que habían dado esa interpretación de todos los meses que había que pedirlo. O sea, ese es el primer cambio sutil. Otro cambio que se puede decretar vía premio. Creo que la cuota, clarísimo. El aguinaldo, clarísimo. Salario escolar, pongámosle ese nombre para identificar, pero sabemos que el concepto es mucho más que eso. Esos creo que son los que tiene la actual norma hoy con la última reforma, eso se mantiene. Que introduce el Código Procesal de Familia en 2 artículos, en una norma específica del apremio, en el Código Procesal de Familia, y en una reforma que se le hace al Código de Familia de fondo. Introduce la posibilidad de cobrar vía premio, que hoy día es un tema discutible. Yo creería que sí se puede, pero ya la norma nos viene a resolver totalmente el problema, son los tractos autorizados como pago en tractos. Entonces, si hubo una deuda, se autoriza el pago en tractos, se atrasa en un tracto, ese tracto se puede incluir en la orden de apremio por disposición expresa ahora de la norma. Y el otro son los gastos extraordinarios, pero no todos, sino aquellos que se hayan considerado como urgentes. Y ahí a mí me parece que, por ejemplo, desde la defensa pública debería de casi que ser de manera sistemática, porque cuando se fije el gasto extraordinario, yo puedo como defensor o como defensora pública decirle a la persona juzgadora, califíquelo de urgente. ¿Por qué? Porque si lo califica de urgente ante el no pago, ya no es la vía del apremio patrimonial, sino la vía del apremio corporal. Entonces me parece que eso es importante, que eso hoy día no lo tenemos. Entonces por ahí el contenido de lo que se puede cobrar vía premio, bueno, cobrar no, los extremos que se pueden incorporar en la orden de apremio corporal vienen cambiando. Ahí ya llevamos el segundo cambio. El tercer cambio, que es muy concreto en la norma, es el rango de edad por el cual se puede decretar el apremio. Mantiene la edad mínima en los 18 años, ¿verdad? Que había sido modificado por la Sala Constitucional, pero los 75 años actuales, 71 años actuales de la Ley de Pensiones se vienen a 65 años. Sin decirlo, la norma lo que está es ajustándolo para que los adultos mayores no sean apremiados por deudas alimentarias. Ya llevamos 3 o 4 cambios. Otros cambios adicionales que vienen. La exoneración del apremio corporal por situaciones de salud. Este es un tema que fue introducido en el Código Procesal de Familia que podría, dependiendo de la interpretación y del enfoque, debilitar lo suficientemente el apremio corporal para hacerlo prácticamente inaplicable. Básicamente, lo que el 283 nos está diciendo es que una persona que sí lo apremia, perdón, una persona que tenga una situación determinada de salud, si lo apremian, esa condición de apremiado puede agravar su situación, puede pedirle a la persona juzgadora que lo exonere y no sea apremiado. Entonces, no dice, la norma no habla de que lo lleve a un nivel de que su vida corra riesgo, no, es solamente que la situación sea grave. No me dice nada más, por lo tanto va a ser mucho de interpretación de la persona juzgadora, pero yo pienso de cualquier persona con presión alta, sin mentir, le dice al juez, mire, yo tengo presión alta, aquí están las recomendaciones médicas, yo tengo que tener una alimentación así, tengo que tener, no someterme a estrés así, porque mi presión puede descompensarse. ¿Está mintiendo o no está mintiendo? Efectivamente, la condición de premiado puede agravarle su hipertensión. Entonces, podría ser que
muchísimas personas, sin mentir, vean, no estoy hablando de las que van a mentir e inventar enfermedades, estoy hablando de los deudores alimentarios que sí tengan diabetes, que sí tengan problemas renales, que sí tengan hipertensión, que sí tengan problemas de control lipídico y que efectivamente su condición de apremiado puede hacer que su padecimiento se agrave. Entonces, esa es una innovación, una modificación que viene, es decir, viene el código autorizando que el deudor alimentario a quien van a premiar pueda explicarle al juez y solicitarle que por esas condiciones de salud lo exoneren y eventualmente el juzgador podría exonerarlo. Otra modificación, la introducción del apremio especial del 284, ¿verdad? Que básicamente lo que viene es a dar un beneficio adicional a la persona deudora respecto de quien se ordenó un apremio 24 horas, como el apremio que conocemos siempre, y le pueda pedir a la persona juzgadora que le modifique ese apremio 24 horas por un apremio nocturno, que serían 8 horas en la noche, para que el resto del tiempo pueda dedicarse a conseguir un trabajo o a trabajar, o bien si ese trabajo o esa actividad se va a desarrollar en la noche, entonces puede pedir que el apremio se le reduzca a una cantidad de 8 horas, pero en el día. Esta modificación viene en el 284, esta modalidad de apremio nocturno o apremio diurno. Y yo diría que la última modificación es la gradualidad de ese artículo 283. Esta gradualidad que está redactada en términos muy confusos, que se ha generado varias posibles interpretaciones, algunas más razonables que otras, algunas más descabelladas que otras. Mi interpretación, a la luz de los principios y del mandato del 258 especialmente, es que esta norma lo que viene estableciendo es también un beneficio para el deudor. ¿Cómo? Diciéndole, la primera vez que ordenemos apremio en su contra, su permanencia en el centro penitenciario máxima va a ser de 2 meses, porque hoy recuerden que es de 6 meses. Entonces, la segunda vez que le decretemos apremio, su permanencia máxima va a ser de 4 meses. La tercera vez y de ahí en adelante ya son 6 meses. Entonces, el beneficio casi que yo lo entendería pensado para que el deudor vea qué feo que es pasar 2 meses en el centro penitenciario, para que lo piense la segunda vez que se quiera atrasar. Por ahí es donde yo vería los cambios más importantes en el tema de apremios, y quiero agregarle uno más antes de que se me olvide. El artículo 101, cuando me establece, perdón, el 100, cuando me establece las resoluciones apelables, viene expresamente autorizando el recurso de apelación para la resolución que se pronuncie en cuanto al apremio, y con eso resolvemos el problema que tenemos actualmente, que muchos jueces y muchas juezas de segunda instancia entienden que si la resolución deniega el apremio no tiene apelación, solamente tiene apelación cuando lo decreta, porque esos son los términos en que está redactado el 53. En cambio, ya ahora con el Código Procesal de Familia queda clarísimo que el recurso de apelación procede independientemente si el apremio se acoge o se deniega. Esto me viene dando, de alguna manera, la posibilidad que hoy no tiene la parte acreedora de alimentos. Y adicionalmente, quería agregarle algo más, que no tiene que ver con apremios, pero que tiene que ver con lo primero que hablamos al inicio sobre los retos de la defensa pública. Yo estoy totalmente convencido de que una de las cosas que debe modificarse a través de la defensa, del actuar de la defensa pública, porque este código tenemos varias normas que nos dejan claro que la persona juzgadora no termina su trabajo de la forma en que hemos entendido históricamente que termina el trabajo de los jueces, que es con el dictado de la sentencia, sino que esta norma me establece obligaciones específicas para que el juez o la jueza entienda que su trabajo termina cuando su sentencia fue debidamente ejecutada. Incluso establece, porque hoy día uno puede en cualquier tipo de procesos como juez dictar la sentencia está firme, terminó mi trabajo.
Si la parte después me pide que le ayude en el proceso de ejecución, pues entonces iremos al proceso de ejecución, pero si no me lo pide, ahí terminó mi trabajo. Este código hace un planteamiento muy interesante sobre las obligaciones de la persona juzgadora en esta fase de ejecución. Llevémonos eso al proceso alimentario y a la función de la defensa pública. ¿Dónde termina el trabajo de la defensa pública en el acompañamiento a la persona acreedora? ¿Con la sentencia? Yo creo que no. Yo creo que la parte más importante, según este código, para mí, no es porque vean que el proceso de fijación se acorta, se limita, y el proceso de ejecución es donde realmente se va a materializar la satisfacción de ese derecho declarado en sentencia. Entonces, la persona usuaria, ¿dónde es que principalmente ocupa la asesoría legal? En la fase de ejecución y no necesaria o no exclusivamente en la fase de definición de la cuota. Entonces, mi visión particular es que la defensa pública en los procesos alimentarios no debería de decir es notifíquenme hasta la sentencia de aquí. Esa es la parte, no, mi acompañamiento es para que esta persona tenga la cuota. No, mi acompañamiento es para garantizarle que esa cuota la reciba como debe hacer. Y vean que por eso es que el código amplía los recursos, amplía, nada más imaginémonos a esta señora que vulnerable, que le llevamos, le hicimos el acompañamiento, tenemos la cuota y ahora sí la dejamos para que ella se defienda sola cuando pidan el cambio de apremio nocturno, que vea a ver cómo hace con los recursos, que vea a ver cómo hace cuando pidan la exoneración por temas de salud. Sí, prácticamente podríamos provocar, si se abandona el acompañamiento legal en la fase de ejecución, podríamos estar provocando que realmente lo verdaderamente importante, que era que esta persona recibiera, o los niños o las niñas recibieran su cuota alimentaria a tiempo, probablemente eso se podría perder porque estaríamos dejando a esa persona en estado de vulnerabilidad, asumiendo la estrategia legal y el conocimiento de la ley y la activación de todos los mecanismos y la defensa ante esta gran cantidad de beneficios y de modificaciones, realmente sola en un proceso que probablemente no va a tener la mejor atención de su asesoría. Efectivamente, el trabajo de la defensa pública con la entrada en vigencia de este código en materia de pensiones alimentarias en este proceso especial, pues no se va a poder limitar a la simple participación en los procesos de fijación o modificaciones que se van a hacer, sino que va a tener que tener un rol muy activo en esa parte de ejecución, que actualmente pues se invisibiliza un poco en razón de limitaciones que se han tenido de a dónde llega la representación, ¿verdad? Pero considero que el código abre una puerta muy importante de acompañamiento y que hay que visibilizar y que tenemos que lograr con un rol tanto protagónico que se le da a la persona juzgadora con todos los deberes y poderes que va a tener, pero también un rol protagónico y activo y enérgico a la persona defensora en estos casos que hay que visibilizar. Agradezco muchísimo la entrevista, todos los aportes que van a ser muy valiosos para quienes integren la defensa pública a futuro y quienes integramos en este momento porque va a ser un curso pues de obligado requerimiento en la formación y agradezco montones este espacio que nos brindó.